Comenzamos pidiendo la luz del Espíritu Santo y encomendándonos a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El 12 de julio de 1912, el cardenal español Rafael Merri del Val, secretario de Estado del Papa San Pío X, envió una carta aprobada por el mismo Papa al obispo de Aix y Dax, en Francia, con ocasión de la publicación de la obra titulada La vocación sacerdotal, que además se hizo muy popular. Esta obra estaba escrita por un sacerdote y profesor de la diócesis que hemos mencionado, Joseph Leighton, y en esta carta se explicaba, entre otras cosas, que para que un fiel sea admitido por el obispo al sacerdocio, se requiere, dice la carta, que el ordenando tenga recta intención e idoneidad, la cual consiste y se comprueba por aquellos dones de naturaleza y de gracia, por aquella probidad de vida y por aquel suficiente nivel de doctrina que permiten abrigar esperanza fundada de que el candidato podrá desempeñar rectamente el ministerio sacerdotal y guardar santamente las obligaciones que a tal ministerio corresponden. En realidad, todo lo que se explicita en esta serie de requisitos está contenido de algún modo en el primero de ellos, aquellos dones de naturaleza y de gracia. Por eso, considero que Santo Tomás de Aquino puede aportarnos mucha luz para entender en qué consisten y por qué son necesarios en el sacerdote esos dones de naturaleza y de gracia a los que se refiere el documento referido. Así, en este contexto del Congreso en torno a la relación entre naturaleza y gracia en una perspectiva atomista, vamos a analizar este tema tan particular. La vida de la gracia es lo que Santo Tomás explica al comentar Gálatas 2:20, cuando el apóstol dice: es Cristo quien vive en mí. Dice Santo Tomás: viven los seres que se mueven por un principio intrínseco. Ahora bien, el alma de Pablo estaba fija entre Dios y el cuerpo, de modo que el cuerpo era vivificado y movido por el alma de Pablo, pero su alma lo era por Cristo. Así es que en cuanto a la vida en la carne vivía el propio Pablo. Y esto es lo que dice así: y si ahora vivo en la carne, esto es la vida de la carne. Pero en cuanto a la relación con Dios, Cristo vivía en Pablo, por lo cual dice: vivo por la fe en el Hijo de Dios, por la cual habita en mí y me mueve. Para comprender rectamente lo que vamos a decir en torno a esta vida de la gracia y su relación con la naturaleza en el sacerdote, vamos a tener en cuenta la esencia de la vida de la gracia, que es la vida en Cristo, pero necesariamente tenemos que dar por supuestos en gran parte los principios básicos de la antropología filosófica y teológica de Santo Tomás, aunque algunos de ellos irán apareciendo a lo largo de la presentación de nuestro tema específico, si bien no los podremos exponer de manera orgánica y detallada. Tenemos que centrarnos directamente en el tema de nuestra intervención. Y así vamos a hacerlo. Santo Tomás explica que hay algunos sacramentos que devuelven la gracia o hacen que el alma obtenga la gracia, pero hay otros que requieren, suponen ya un hombre fortificado por la gracia. Las mismas palabras de Santo Tomás lo expresa muy bien, por eso las vamos a leer en el libro de las sentencias, en la parte cuarta, en la distinción 24, la cuestión 1, el artículo 3, la cuestióncula 1, la respuesta a la objeción 3. Dice así: hay algunas medicinas que exigen el vigor natural, de lo contrario son asumidas con peligro de muerte. Y hay otras que pueden ser administradas también a los más débiles. Así también, en las cosas espirituales, algunos sacramentos
son ordenados al remedio del pecado, y estos son administrados a los pecadores, como el bautismo y la penitencia. Aquellos, por el contrario, que confieren la perfección de la gracia, requieren un hombre ya fortificado por la gracia. Por eso decimos que el sacramento del orden, según las enseñanzas que Santo Tomás nos ofrece, requiere ya la vida de la gracia, y requiere la vida de la gracia por el fin al que está orientado el sacramento del orden, que es al beneficio no ya de un individuo particular, sino del conjunto de toda la Iglesia. Para poder tratar el tema de la relación entre naturaleza y gracia en el sacerdote, según Santo Tomás, vamos a comenzar exponiendo las enseñanzas que Santo Tomás desarrolla a la hora de hablar de las funciones que desempeña el obispo, las tres funciones clásicas: el santificar, el enseñar y el regir. Santo Tomás no expone estas funciones de manera sistemática, no nos ofrece en ninguna parte de su obra un tratado o nos ofrece una exposición sistemática en torno a ellas, pero sí que habla de manera disgregada en sus obras de estas funciones. Y lo que digamos de el obispo, o lo que dice Santo Tomás del obispo, lo podemos aplicar en general al sacerdote, también al presbítero, porque en la medida en que desempeña funciones similares a las del obispo, se cumple en él lo que el mismo Santo Tomás dice de los obispos. Cuando explica la función de santificar, empieza Santo Tomás diciendo que esta función se ejerce principalmente al celebrar los sacramentos, y de una manera muy particular el sacramento eucarístico. Es en la celebración del sacrificio de la misa donde se realiza principalmente la función pontifical del obispo y donde el sacerdote actúa ex persona Christi. En ella hace las veces de Cristo, de tal manera que incluso todo el ministerio del obispo y del sacerdote depende de la Eucaristía. Es verdad que esta misión santificadora no se reduce a la celebración eucarística, aunque tiene su centro en ella. De hecho, todo lo que el obispo o el presbítero realiza se encuentra en conexión con esta función de santificar, porque cuando el obispo enseña y cuando el sacerdote enseña, y cuando el obispo gobierna y cuando el sacerdote gobierna, estas acciones también están orientadas a la santificación de los fieles. Por eso todo en realidad está relacionado con la función de santificar. Ahora bien, no todo es en sentido estricto parte de esta función de santificar, pero sí que todo está orientado a ella. Por eso tiene una cierta primacía. El gobierno y la enseñanza que desarrollan los ministros de la Iglesia tiene como fin último la santificación de los hombres, como todo lo que se desarrolla en la Iglesia. Esta función de santificar en los sacramentos de una manera principal y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía, es muy distinta a las diversas funciones que el sacerdote realiza o el obispo realiza al enseñar o al gobernar. Santo Tomás explica que en esta función de santificar se da una actuación del ministro de tipo instrumental, de tal manera que la virtud del ministro no afecta en absoluto a la función
que realiza al santificar, es decir, no afecta al efecto del sacramento. Dicho de otro modo, el efecto del sacramento se realiza en aquellos que lo reciben correctamente, independientemente de la santidad del ministro o de la maldad del ministro. Porque, y aquí aparece un aspecto fundamental que quiero subrayar, porque la acción de santificar no es proporcional a la naturaleza humana. Cuando Santo Tomás expone la función de santificar, marca una diferencia entre esta y el enseñar y el regir en orden a una razón que podríamos denominar antropológica. Dice que santificar es algo que corresponde únicamente a Dios. Ningún hombre puede santificar en sentido absoluto, pues ningún hombre puede causar la gracia por propia virtud. Por ello, el ministro no puede sino ser causa puramente instrumental a la hora de realizar esta función, a la hora de celebrar los sacramentos. Por lo tanto, podemos decir que la virtud del ministro no afecta en absoluto al efecto del sacramento y esta función de santificar está salvaguardada independientemente de que el ministro sea bueno o sea malo. El efecto del sacramento se produce del mismo modo. Su santidad o su maldad afectará a otras cosas, pero al efecto del sacramento no. Pero sucede algo distinto a la hora de ejercer las funciones de la enseñanza y del gobierno. Porque aquí el ministro ya no actúa como causa instrumental, sino que actúa como verdadera causa segunda. Y es en esta función de enseñar y en esta función de gobernar o de regir donde van a entrar en juego también las mismas virtudes del ministro. Va a entrar en juego esos dones de gracia y de naturaleza de los que hablábamos antes. Vamos a comentar diciendo algo sobre la función de enseñar. Santo Tomás no usa con demasiada frecuencia el término magisterium para referirse a la enseñanza de los obispos, que son principalmente quienes la ejercen. Además, este término no tenía el significado tan preciso que ha ido adquiriendo con el tiempo y que ahora tiene en nuestros días. Sin embargo, la realidad que designa este término está muy presente en su obra. Para Santo Tomás, la misión de enseñar está asociada íntimamente al ministerio episcopal. El magisterio espiritual que debe ejercitar el obispo se relaciona incluso tan estrechamente con su oficio de perfeccionador que llega a afirmar que perfeccionar es lo mismo que enseñar. Lo hace en la parte tercera de la Summa, en la cuestión 67, en el artículo 1. Más aún, parece encontrar en la asunción de este magisterio la razón por la cual el obispo ha de ser perfecto, que es algo que dice Santo Tomás, entendiendo este término en el sentido que lo comprende y lo presenta. Santo Tomás compara las misiones de enseñar y bautizar, ambas encomendadas por el Señor a los apóstoles. Sin embargo, no se las encomienda el Señor del mismo modo, pues mientras que la primera deben ejercerla personalmente, la segunda pueden llevarla a cabo por medio de otros. La razón de esta diferencia es la siguiente. Para bautizar no obran los ministros y la sabiduría del ministro, mientras que para enseñar sí. Cuando habla de bautizar podemos poner cualquier otro sacramento.
Aquí encontramos una gran luz para entender la función perfeccionadora del obispo, de la que tanto habla Santo Tomás. Lejos de un planteamiento de corte platónico que pueda llevar a pensar en una especie de traspaso de perfección entre el obispo y los fieles, este ser perfeccionador lo realiza como causa segunda que predispone a los fieles a la gracia. La enseñanza tiene este fin. El obispo no perfecciona porque él cause la gracia en los fieles, sino porque su ministerio se encamina a que todos los miembros de la Iglesia se dispongan a recibirla. Así puede ser causa segunda de estas disposiciones, pero no de la gracia. Ejemplo eminente de ello es la predicación, que no causa la gracia, pero sí que dispone a ella. El concepto de enseñar tal y como lo concibe el doctor Angélico es bastante amplio, pues esta tarea no se realiza principalmente con la palabra, sino con las obras, mediante el ejemplo de perfección de vida. Las palabras deben ir acompañadas por las propias obras, si se quiere cumplir plenamente la misión de enseñar. Y por eso Santo Tomás llega a calificar incluso de ridículo el hecho de que alguien fuese constituido maestro de perfección sin conocer experimentalmente la perfección, como afirma en su opúsculo de Perfección, esto es, sin vivirla. Así se entiende que insista en la necesidad de ser perfecto para ejercer el magisterio espiritual. En el comentario de la segunda carta a Timoteo encontramos una distinción muy importante acerca de las enseñanzas de la Escritura, puesto que en el hombre hay entendimiento especulativo y práctico. Estas enseñan tanto lo que hay que creer como lo que se ha de hacer, pues en ambos niveles se ha de aceptar la verdad y rechazar el error. Y aquí encontramos también la razón por la cual se hace necesario que el obispo o el presbítero, cuando enseña, porque también lo hace en dependencia con el obispo, enseñe de palabra y de obra, para que el entendimiento del hombre pueda ser instruido en su totalidad, pueda ser instruido en el entendimiento especulativo y el entendimiento práctico. Por medio de la enseñanza así concebida, el obispo, como cabeza de la Iglesia, y el sacerdote, en la medida que realiza esta función, similar al obispo, protege a todos los fieles de muchos y graves peligros que expone en el comentario de la epístola a los colosenses. Dice Santo Tomás, la Iglesia guarda similitud con los campamentos. Estos campamentos son combatidos de tres maneras. Por una especie de sitiadores que a cara descubierta se levantan contra la Iglesia. Otros que embozan sus engaños como los herejes. Otros, en fin, de casa, con corruptelas o abusos pecaminosos que brotan de la corrupción de la carne. Al frente de ellos están los prelados, a quienes toca oficio de resguardar de dichos peligros los campamentos de la Iglesia, contra los pecados por sus exhortaciones, contra los herejes por la sana doctrina, contra los perseguidores con el ejemplo, a saber, tolerando con paciencia las persecuciones. Así expone de esta manera tan profunda Santo Tomás la función de enseñar en el obispo. Y como digo, lo reitero una vez más, lo mismo vale para el presbítero que también realiza esta función. La diferencia entre uno y otro es que el presbítero no la tiene de modo propio y el obispo sí. El presbítero la tiene en dependencia del obispo. Esto no quiere decir que cuando lo realiza algo haga algo que no le pertenece, pero sí que lo hace en dependencia de aquel que es el perfeccionador de todos, que es el obispo. Vamos a hablar ahora del gobierno del obispo. Estamos primero exponiendo las funciones de enseñar y gobernar para luego poder compararlas con la función de santificar que hemos descrito y para entender así cómo influyen las virtudes, los dones de naturaleza y de gracia del ministro en las labores que desarrolla en estos ámbitos. Dice Santo Tomás que el obispo ejerce el gobierno como una autoridad vicaria en nombre de Cristo en relación con la confesión de fe. El fin del gobierno es conducir a todos los fieles a recibir los dones de la gracia. Es algo que también subrayábamos antes. Al final, la enseñanza y el gobierno están también orientados a la santificación de los fieles. Por eso este gobierno también reclama en el obispo la perfección, o lo que es lo mismo, la caridad perfecta.
La prueba de ello nos la da el mismo Señor. Al encomendar a Pedro la misión de la presidencia, tal y como nos relata San Juan, le pregunta, ¿me amas más que estos? Ese más es signo de la preeminencia del amor que debe caracterizar a aquel que, como es el caso del obispo, es puesto al frente del pueblo de Dios. Por eso afirma Santo Tomás en la Summa. El Señor conocía la actitud de Pedro para el gobierno de la Iglesia, porque él se la había concedido. La pregunta sobre la intensidad del amor tenía por fin demostrar que lo principal para regir la Iglesia, supuesta esa aptitud, es la excelencia del amor a Dios. Por tanto, Santo Tomás se sitúa en la línea del amoris officium agustiniano. Para San Agustín, el oficio de apacentar la grey del Señor es un oficio de amor. Y como se puede ver en el texto citado, el amor es lo principal. Ahora bien, esto no obsta para que también sean necesarias otras cosas. Por eso se habla de idoneidad, en referencia a las diversas cualidades que ha de tener aquel que ha de santificar, enseñar y regir al pueblo de Dios conforme a las exigencias de dicha tarea. Hemos dicho antes que en la función de santificar no influye la virtud del ministro, pero sucede algo distinto en la función de enseñar y regir, como ya hemos anunciado. Hemos dicho antes que santificar es algo que corresponde únicamente a Dios y por eso ningún hombre puede santificar. Es decir, la santificación no es una obra proporcional a la naturaleza humana. Ahora bien, enseñar y ser enseñado sí que es algo propio del hombre en virtud de su naturaleza. Sin embargo, aunque sea una función natural al hombre, cuando ésta se ejerce en el ámbito de la fe, reviste una cierta sobrenaturalidad en virtud del objeto de sus enseñanzas, que es el mismo Dios, y también en virtud del fin de dicha enseñanza, que es hacer partícipes de las verdades sobrenaturales a los fieles. Por ello, el ministro, al enseñar, actúa como causa segunda, pero precisa de una ayuda sobrenatural que le permita contemplar aquello que enseña y transmitirlo de manera adecuada al fin sobrenatural que se busca. Esta ayuda es la gracia divina. Por eso en el sacramento del orden también se da una gracia sacramental específica en orden a todo ello, aunque ese sería otro tema. Así, en la función de enseñar sí que influye, aunque no todo dependa de ella, la propia gracia del ministro. E influyen también sus virtudes, las virtudes naturales y las virtudes sobrenaturales. En realidad, en este planteamiento se encuentra como su sustento la comprensión de la relación que existe entre naturaleza y gracia, tal y como es concebida por Santo Tomás en general. Por lo tanto, en virtud de lo dicho, se entiende que se requiere la perfección en el obispo y en general en el que enseña, y para ello precisa además de una gracia más elevada y abundante que se le confiere en su consagración. Y proporcionalmente recordamos que se puede decir lo mismo del presbítero, que también enseña en virtud de su ordenación en nombre de Cristo, aunque dependa del obispo a la hora de poner en acto dicha función y por lo tanto no la posea en sentido pleno. La función de enseñar, al igual que la de gobernar, se realiza, como decimos, in persona Christi, pero para llevarla a cabo al modo de Cristo hace falta la configuración con él que la gracia produce. Asimismo, se entiende que el presbítero que tiene cura de almas y al que por tanto se le ha encomendado el oficio de enseñar, precisa mayor perfección y, en consecuencia, mayor contemplación, porque recuerda Santo Tomás que la contemplación debe preceder a la acción exterior para poder transmitir aquello que se contempla. Pero también se hace necesaria no solo la contemplación, sino la libertad. Y por eso Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, relaciona la predicación y el desapego de las cosas de este mundo, fruto de la contemplación. Dice
en el comentario que hace de un texto de San Juan en el de Perfección. Acerca de Juan 4:28, la mujer pues dejó el cántaro, dice la glosa de Agustín que quienes han de anunciar el Evangelio aprendan de este ejemplo, que primero deben desprenderse de todas las preocupaciones y lastres mundanos. Por eso el Señor encomendó el ministerio de la enseñanza universal a quienes le siguieron a Él después de haberlo abandonado todo, diciendo a sus discípulos en Mateo 28:19, id y enseñad a todos los pueblos. La diferencia entre la función de santificar y la de enseñar se manifiesta en las dificultades con las que el ministro se encuentra a la hora de ejercerlas, y por eso para superarlas necesita la gracia divina. Algunas de estas dificultades aparecen también en el comentario que hace Santo Tomás de la carta de San Pablo a los colosenses. Necesito de estas oraciones porque por la palabra de Cristo padezco tribulaciones. Por esto hay que orar para que pueda hacerlo de manera libre y de este modo para que abra, esto es, para que manifieste. 3 pueden ser los impedimentos de la palabra: el temor, la altitud del discurso, de tal manera que los súbditos no entiendan ninguna cosa, lo desacomodado del tiempo o Como podemos ver, para superar estas dificultades se requieren los dones de la naturaleza y los dones de la gracia, teniendo en cuenta siempre la perfecta consonancia en la que presenta Santo Tomás la relación entre naturaleza y gracia. Todo lo que acabamos de decir acerca de la función de enseñar se puede aplicar del mismo modo a la función de gobernar, porque gobernar y ser gobernado también es una acción proporcional a la naturaleza del hombre. Santo Tomás, consciente de los abusos a los que se puede prestar la posesión de la potestad de gobierno, insiste en la dependencia de todo poder de Dios, en cuanto que debe estar sometido al designio divino, no pudiendo frustrar dicho designio aquel que tiene la prelacia. Este peligro se puede dar en los obispos y también en los presbíteros en la medida en que son sujetos de la autoridad en la Iglesia. Por ello es necesario tener en cuenta que en el ejercicio de la autoridad hay un orden, una dependencia de Dios, una dependencia de la razón y actuar conforme al fin por el que se ha sido constituido en autoridad. En definitiva, podemos subrayar esta idea tan interesante y tan profunda de Santo Tomás. Hay una diferencia entre la función de santificar y las funciones de enseñar y regir, y para ello ofrece Santo Tomás una razón que hemos denominado antropológica. Es la siguiente: la función de santificar no es proporcional a la naturaleza humana, las funciones de enseñar y gobernar sí lo son. Y por ello la primera actúa como mera causa instrumental. Si es algo que sobrepasa de suyo la naturaleza humana, no puede actuar de ningún modo como causa segunda. Ahora bien, en las de enseñar y gobernar, como sí que es algo proporcional a la naturaleza humana, influye como verdadera causa segunda, actúa, más bien dicho, como verdadera causa segunda. Y por eso influyen sus dones, los dones de naturaleza y los dones de gracia. Es verdad que como se trata de enseñar o regir en torno a las cosas sobrenaturales, se va a necesitar la gracia. No es lo mismo enseñar un saber humano, no es lo mismo gobernar en el ámbito humano que gobernar en el ámbito de la Iglesia, que gobierna sobre las cosas sobrenaturales. Y por eso también se va a necesitar la gracia, no solo los dones de la naturaleza, ambas cosas. Pero como vemos, las virtudes del ministro influyen y mucho en estas funciones, en el enseñar y en el gobernar. Y por eso, en aquellos que van a recibir la cura de almas,
se requieren una serie de cualidades, se requieren una serie de características y como el mismo Santo Tomás, como el mismo Santo Tomás dice, se requiere un hombre ya fortificado por la gracia. Llama mucho la atención el equilibrio y la concreción también a nivel práctico con que Santo Tomás trata lo referente a las cualidades del obispo, que proporcionalmente también se pueden aplicar al presbítero. También lo referente a la elección del mismo por parte de quien tiene autoridad, a la aceptación del episcopado por parte del candidato y al ejercicio y eventual cese del ministerio pastoral, considerando toda una serie de elementos circunstanciales. Como fundamento último de todo ello se encuentra la justa visión de Santo Tomás de la relación entre la naturaleza y gracia. Vamos a considerar algunos textos de Santo Tomás que son bastante claros en torno a esta cuestión. Aparece en la Secunda Secunde, en la cuestión 185, en el artículo 3, cuando trata lo referente al estado episcopal. Y vamos a leer, como digo, algunos de estos textos porque nos siguen mostrando la visión tan equilibrada que Santo Tomás tenía de la relación entre naturaleza y gracia a la hora de desarrollar el ministerio sacerdotal y de cómo en el ministro sagrado se requieren una serie de virtudes. En el artículo 3 de la mencionada cuestión se refiere a el modo en el cual se ha de elegir una persona para el episcopado y qué cosas se tienen que tener en cuenta. Y dice así el texto. En la elección de una persona para el episcopado hay que tener en cuenta dos cosas. Una por parte del que es elegido y otra por parte del que lo elige. Por parte de aquel que lo elige, sea por elección o por provisión, se requiere que dispense fielmente los divinos ministerios, es decir, que los administre para utilidad de la Iglesia. Y los divinos ministerios no se encomiendan a los hombres para que reciban una recompensa, la cual han de recibir en la otra vida. Por eso, el que debe elegir o nombrar a un obispo no está obligado a escoger al que es mejor absolutamente hablando, por el grado de caridad, sino al que mejor convenga para el gobierno de la Iglesia, es decir, a quien sea capaz de instruir, defender y gobernar pacíficamente. Por eso San Jerónimo habla contra algunos diciendo que algunos no procuran erigir en columnas de la Iglesia a los que saben que son más útiles para ella, sino a los que más les gustan o a quienes están obligados con sus regalos, o han sido recomendados, o callando otras cosas peores, han conseguido, mediante presentes, ser promovidos a la clericatura. Esto es una acepción de personas y en estos casos es pecado grave. Y sigue diciendo Santo Tomás, por parte del que es elegido no se exige que se crea mejor que los demás, porque esto sería soberbio y presuntuoso, sino que basta con que no se encuentre en su vida nada que haga ilícita la aceptación del oficio episcopal. Así, cuando preguntaron a San Pedro si amaba al Señor más que los otros, no se antepuso a ellos, sino que simplemente confirmó que amaba a Cristo. Y también en la objeción tercera, en esta misma cuestión, en la respuesta a la objeción, se dice, como se dice en 1 Corintios 12, hay diversas clases de obras espirituales, de ministerios y de operaciones. Por eso, no hay inconveniente en que sea más indicado para gobernar alguien que, sin embargo, no destaque por la gracia de la santidad. Esto no se da en el gobierno de la naturaleza, en la que los seres más perfectos, por lo mismo, son más aptos para dirigir a los inferiores. Lo que Santo Tomás explica es que a la hora de elegir un obispo se ha de mirar que tenga las cualidades suficientes para gobernar la Iglesia, pero no se exige que sea en absoluto el más santo. Quizá conviene que en casos determinados no siempre gobierne el más santo, sino que tenga las cualidades para realizarlo. Ahora bien, en cualquier caso, siempre se tiene que encontrar en la persona una vida espiritual suficiente y sobre todo no encontrar ningún impedimento que no le permita ejercer bien ese ministerio en la Iglesia. Podríamos ver muchos textos más
pero estos nos sirven para hacernos una idea de la concepción que tiene Santo Tomás de la influencia de las propias virtudes del ministro a la hora de ejercer su ministerio, a la hora de ejercer la cura de almas, sobre todo a la hora de enseñar y regir, influyen sus diversas virtudes, tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de la gracia. Y también querría decir algo sobre la sugerente afirmación que hace Santo Tomás cuando habla de los sacramentos y del número de los sacramentos, porque en la cuestión que trata este asunto, en la tercera parte de la summa, en la cuestión 65, en el artículo primero, también lo hace en el comentario de las sentencias, relaciona el sacramento del orden con la virtud de la prudencia. En ese artículo relaciona cada uno de los sacramentos con una virtud y el sacramento del orden lo hace con la virtud de la prudencia. Dice, en concreto, digo la frase, a la prudencia se relaciona el orden dirigido contra la ignorancia. Y es curioso, porque la prudencia es una virtud que Santo Tomás sitúa en el entendimiento práctico, igual que el carácter, que se sitúa en el entendimiento práctico y que se recibe también en el sacramento del orden. Aquí también se nos da cuenta de cómo esta virtud en concreto es fundamental para ejercer rectamente el ministerio sacerdotal, para el gobierno de la Iglesia, porque se nos dice también en la misma parte de la summa que el sacramento de el orden se nos da para el bien de toda la Iglesia, no solo para el bien del individuo que lo recibe. Y por eso dice que el orden se da para remediar la desorganización de la multitud, para remediar la desorganización de la multitud en la Iglesia. Sería muy interesante estudiar la relación entre la virtud de la prudencia y el sacramento del orden. No lo podemos hacer ahora mismo, pero si tenemos en cuenta todas las enseñanzas que ofrece Santo Tomás en torno a esta virtud de la prudencia, la que él da tanta importancia, y luego lo aplicamos a la vida del sacerdote, del ministro, aparecen cuestiones muy interesantes que también nos permiten comprender mejor cómo influyen los dones de naturaleza y de gracia del presbítero a la hora de ejercer su ministerio. Nunca van a influir en el efecto de los sacramentos. Ya hemos dicho que esto es algo que procede de Dios, solo Dios puede realizar la obra de la santificación, por lo tanto, solo Dios es el autor de la gracia. El hombre de ningún modo lo puede hacer porque eso fuera sus fuerzas. Pero es verdad que el ministro, en orden a la santificación de los fieles, también realiza otras muchas obras en la Iglesia que no son propiamente la producción de la gracia por medio de los sacramentos, que se engloban, como hemos dicho, en esas funciones de enseñar y gobernar. En la enseñanza es muy importante la propia formación, como podemos comprender, el haber contemplado, ya lo hemos señalado, las verdades divinas para luego poder transmitirlas y transmitirlas de la mejor manera posible e igual pues todas las virtudes morales, todas las virtudes que son propias de la vida activa, que esa sería también otra cuestión en la que se podría profundizar, ver por qué estas virtudes son importantes en la vida del ministro a la hora de ejercer su ministerio,
porque en realidad ejerce una actividad propia de la vida activa, no de la vida contemplativa. Pero también sería otra cuestión que podemos sugerir, pero ahora no podemos entrar. En cualquier caso, lo que sí nos queda claro es que Santo Tomás, aunque no ofrezca un tratado del sacramento del orden, ofrece muchas enseñanzas en torno a él. Y quizá sería muy conveniente, lo digo además de manera certera, no como una posibilidad, sino como algo real, si reaviváramos, si redescubriéramos las enseñanzas de Santo Tomás en torno al sacramento del orden, sin duda se produciría una revitalización de la vida de los sacerdotes y sobre todo de la espiritualidad. Hoy en día se dice en muchos ámbitos que lo que falla en los sacerdotes es la formación humana y que necesitan ser muchas veces sanados de sus heridas. Y todo eso es así, pero necesitan serlo no únicamente con medios humanos, sino con la gracia. Ningún hombre sin la gracia puede ser sanado en su naturaleza tan herida por el pecado. Pero muchas veces únicamente se ha puesto el enfoque en lo puramente humano y se ha olvidado la vida espiritual. De hecho, en algunas ocasiones se dice que hoy en día se incide mucho en la vida espiritual, pero se olvidan otras cosas como la dimensión afectiva, etc. Y esto es porque en realidad se ha confundido la vida espiritual o la vida de gracia con las prácticas externas de piedad, y estas son parte de la vida espiritual, pero ni mucho menos son su esencia. Si de verdad hay una vida espiritual profunda en el sacerdote, es decir, hay una vida en Cristo, todo lo demás también regresará, se situará en su justo orden. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.